el programa de hoy desde México, sacerdote logra que grupos del crimen dialoguen por la paz en el estado de Guerrero. Desde Costa Rica, autoridades desmantelan una organización que decía pertenecer a la iglesia. Desde Perú, data oficial arroja que el adulterio es la causa principal de divorcios en el país. Consejeros familiares dicen que no es suficiente para terminar con un matrimonio católico. Sacerdote que se negó a dar bendición a pareja del mismo sexo recomienda que más ayuda a alentarlos a rezar para que Dios les dé su discernimiento. En Latinoamérica, obispos piden mejoras a sus gobiernos a favor de la paz, los migrantes y la educación. Hola Natalia, ahora sí, terminando la semana. Así es, Eddie, terminamos la semana y con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México, donde la credibilidad de la iglesia favorece para el entendimiento con grupos violentos que convierten a lugares del país en un infierno. Nuestro corresponsal Diego López Colín entrevistó a un sacerdote del estado de Guerrero que logró que las bandas escucharan lo que siente y quiere la gente. En medio de la violencia que azota el estado mexicano de Guerrero, un sacerdote católico logró que líderes del crimen organizado se sentaran a dialogar por la paz con la iglesia católica. Su nombre es el padre Filiberto Velázquez, quien es sacerdote en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. El 14 de febrero de 2024, la Iglesia Católica en Guerrero confirmó que se habían realizado encuentros con líderes del crimen organizado en busca de una solución pacífica a los enfrentamientos y a la violencia en la región. En los diálogos participaron los 4 obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco, Monseñor Dagoberto Sosa, Monseñor Leopoldo González, Monseñor Joel Ocampo y Monseñor José de Jesús González. Inicialmente, los miembros de los diferentes grupos del crimen organizado en la zona se rehusaban a llegar a un acuerdo que permitiera la pacificación. Sin embargo, eventualmente dio algunos resultados la perseverancia del padre Velázquez Florencio, quien señaló a EWTN que su labor con las víctimas de desplazamiento y personas afectadas por la violencia fue lo que facilitó el contacto con los líderes de los grupos criminales, quien finalmente accedieron a participar en el diálogo propuesto por la iglesia. Pues se presentó la oportunidad de decir por qué no hablan, por qué no se escuchan, se reclaman lo que tienen que reclamar y calman esto. Entonces, pues era un daño moral muy grave que se estaba haciendo a la sociedad. A pesar de los avances, la pacificación ha enfrentado sus obstáculos, como se demostró el 19 de febrero, cuando un enfrentamiento entre grupos criminales dejó un saldo de 12 personas muertas. Este hecho, según el padre, propició a que los bandos contrarios se sentaran a dialogar y buscar una solución a sus conflictos. Pues hace que otros 2 grupos también entren en conversaciones, que tengan ellos la iniciativa y se pacifique. Entonces, hablamos de una gran región del estado que está, digamos, en una paz negativa. Acapulco, la ciudad más grande y conocida de Guerrero, ha figurado en los últimos años entre las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo al listado realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En 2022 ocupó el puesto número 10 y en 2023 el puesto número 15. El estado de Guerrero ha sido históricamente conocido por ser un epicentro de cultivos de marihuana, amapola y la materia prima para la producción de otras sustancias, lo que ha exacerbado la situación. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, en Guerrero se registraron 1.398 homicidios dolosos. 1.026 fueron realizados con armas de fuego. Cuestionado sobre las razones que lo llevan a propiciar este diálogo entre grupos criminales, el padre indicó que la iglesia no es un club de santos. Pero cuando ellos abren esa puerta, es la oportunidad para mí en este caso de hablarles a sus conciencias y a sus corazones. Entonces, en eso es donde se les ha pedido, ¿verdad?, que depongan las armas para poner en la mesa la palabra, el diálogo, como medio de, digamos, solucionar sus conflictos. Por lo pronto, el sacerdote indicó a EWTN en entrevista otorgada en el marco de la 6ª Noche de los Testigos de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada que seguirá trabajando a favor de los derechos humanos de todas las personas y difundiendo el Evangelio con el ejemplo. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Y en Costa Rica está en investigación fiscal la Fundación Manos Abiertas, que en diversas ocasiones protagonizó jornadas de ayuda como parte de la Iglesia Católica. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta qué pasó con esta asociación y más. Aquí, desde la Plaza de la Justicia en San José, la policía y la fiscalía realizaron un operativo sobre una organización que decía pertenecer a la Iglesia Católica. Es investigada, entre otros delitos, por malversación de fondos y explotación laboral. Se trata de la Fundación Manos Abiertas, que se identificaba como una organización sin fines de lucro dedicada a la atención de niños y adultos mayores. La organización recibía dinero del Estado. Tuvimos información de varias personas que en teoría creían que estaban realizando un noviciado en estos centros debido a que se promocionan como una forma de que las personas puedan acceder a ser monjas. Dentro de la investigación determinamos que efectivamente estos lugares pues no están congregados, ni están asociados o vinculados con la Iglesia Católica. Quedaron detenidos un hombre y 4 mujeres que se identificaban como monjas. Según la denuncia, los implicados habrían engañado incluso a mujeres que aspiraban a ser monjas para que trabajaran sin remuneración en sus instalaciones luego de hacer un voto de pobreza. Por su lado, el padre Luis Ángel Hernández, de la diócesis de Alajuela, donde ocurrieron los hechos, confirmó que la asociación no tenía vínculo oficial directo con la diócesis ni con la conferencia episcopal, pero sí había iniciado un proceso desde 1991 para convertirse en un colectivo de asistencia a personas desvalidas o en abandono. Sin duda, una de las cosas a las que yo en los últimos años me he enfrentado como encargado de comunicación de la diócesis es precisamente el tener que visibilizar diferentes experiencias de personas que se hacen pasar por sacerdotes, por religiosas, en este caso sí, por personas que prestan algún servicio a la iglesia y que lamentablemente no lo son. Sin duda, pues que eso implica el estar siempre atentos y el estar en una comunión con la iglesia. Lamentablemente quienes en su momento han sido víctimas de diferentes estafas o de diferentes situaciones dolorosas han sido porque quizás no han tenido una relación muy cercana con la parroquia o con la diócesis. El padre Hernández admitió que la cuestionada fundación participó en varias actividades de la diócesis de Alajuela. Entre otras noticias, los obispos de Costa Rica se oponen a que sean prohibidas las terapias de conversión para personas con atracción al mismo sexo. En un comunicado expresaron su preocupación sobre un proyecto de ley que busca prohibir estas terapias. Los obispos señalan que la iniciativa no hace distinción entre personas menores y mayores de edad. Para la Iglesia, la norma le restaría autoridad a los padres de familia que quisieran ayudar a sus hijos menores de edad con estas terapias. Los obispos sostienen que la prohibición de las terapias de conversión vulneraría la libertad de pensamiento, expresión y religión. Tanto la Iglesia Católica como la Alianza Evangélica han mostrado su oposición a este proyecto de ley. El diputado Fabricio Alvarado apoya la vigencia de las terapias de conversión. Con esto, evidencian que la verdadera intención de este proyecto es encender una persecución religiosa en Costa Rica. Estos activistas LGTB venden la idea de que lo que ellos denominan como terapias de conversión son terapias aversivas y torturas, y por eso, según ellos, deben prohibirse. Pero lo que realmente quieren prohibir es la ayuda a cualquier persona homosexual que decida abandonar esta conducta o a quien desee revertir una terapia para el cambio de género. Quieren iniciar una cacería contra profesionales de psicología, consejeros, incluso pastores, sacerdotes y líderes religiosos. Cabe mencionar que la Iglesia Católica en Costa Rica no realiza terapias de conversión para personas con atracción al mismo sexo. Lo que hay es un apostolado llamado Coraje, que en nuestro país y en el mundo guía a estas personas de condición especial. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Y en Chile, representantes de diversos credos, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, plantearon al presidente Gabriel Boric la necesidad de una política de acuerdos nacionales ante la crisis de seguridad en el país. En una declaración pública señalaron que en los últimos meses ha aumentado la inseguridad, el conflicto y los homicidios. También indican que la expansión de la droga y el crimen organizado no conocido en Chile está destruyendo la vida de la gente. Pero este no es el único país donde los obispos, siendo auténticos conocedores de lo que pasa en su realidad, piden mejoras a sus gobiernos. Conozcamos los llamados de la Iglesia en Paraguay, Panamá, Guatemala y Brasil. En Paraguay, los obispos denunciaron las falencias y debilidades de las instituciones del Estado que en el 2023 puso al país en los primeros lugares de las naciones con mayor crimen organizado. En un comunicado esta semana, los obispos y religiosos señalan: no es aceptable seguir sosteniendo una administración pública que brinda respuestas pobres a situaciones de pobreza, que es la base de las desigualdades de nuestro Paraguay. Piden mejorar la educación. También critican el modelo paraguayo de explotación de recursos naturales. En Guatemala, el obispo de San Marcos exhortó a los gobiernos de la región a que el inmigrante no sea considerado como delincuente y que no pierda sus derechos humanos por el simple hecho de ser indocumentado. Las fronteras y las leyes antimigratorias, detenciones ilegales y arbitrarias, deportaciones, constituyen un atentado a la dignidad humana, el deterioro de los valores morales y éticos que ponen en peligro la convivencia y la paz social entre las naciones. Durante el Viacrucis Migrante celebrado en la frontera entre Guatemala y México el último viernes, el prelado dijo que es necesario institucionalizar y ejecutar planes colaborativos que aborden las diferentes necesidades de los migrantes y sus familias. En Panamá, los obispos de Colombia, Panamá y Costa Rica se reúnen del 19 al 22 de marzo para abordar la crisis migratoria que involucra a miles de personas que cruzan cada año la peligrosa selva del Darién para llegar a Estados Unidos. En 2023, más de 520,000 personas cruzaron la selva del Darién hacia Panamá. De ellos, 406,905 eran adultos y 113,180 menores de edad. Los inmigrantes aumentaron en un 110% con respecto al 2022, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. En Brasil, los obispos reiteraron este mes su rechazo a una propuesta del Parlamento para modificar la Constitución para que ya no sea delito la tenencia de drogas para consumo personal. El consumo y el tráfico de drogas son identificados como la causa de la mayoría de los ataques contra la vida. El no delito de la posesión de drogas, incluso para uso personal, con el argumento de preservar la libertad personal, podría agravar el problema de la drogadicción, esclavitud que hoy alcanza cifras alarmantes. Escravidão que hoje alcança números alarmantes. Se avisora que el debate del caso se reanude la próxima semana. Pasamos a noticias desde Nicaragua para contarles que la Congregación Pureza de María aclaró en WTN Noticias que sigue vigente su personería jurídica. Asimismo, que la dictadura de Nicaragua no afectó a esta comunidad religiosa. El 27 de febrero último, el gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica de 10 asociaciones, entre ellas una que los medios nicaragüenses reportaron como parte de las religiosas en mención. Sin embargo, en un mensaje enviado de WTN Noticias, las religiosas de la Congregación Pureza de María aclaran que no han cancelado su personería jurídica ni a ninguna entidad vinculada a ellas. Precisan que la asociación sancionada no tiene relación alguna con su congregación. Cumplimos así la rectificación de la información y las disculpas por la atención ocasionada. Este jueves el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce a 19 nuevos beatos y 7 venerables. Entre ellos destacan el sacerdote español José Torres Padilla, cofundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Desde el Vaticano, el padre Salvador Aguilera, postulador de la causa del venerable José Torres Padilla, nos cuenta más sobre el futuro beato. En este jueves 14 de marzo, durante una audiencia concedida por el Papa Francisco al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Santo Padre ha autorizado la promulgación del decreto relativo a un milagro atribuido al venerable siervo de Dios José Torres Padilla.
Un día de mucho gozo para España, en concreto para San Sebastián de la Gomera, donde nació este siervo de Dios, y para la archidiócesis de Sevilla. El padre Torres, como bien sabemos, nació en las Islas Canarias, después se trasladó a la península y allí realizó sus estudios de teología. Posteriormente, tras ser ordenado sacerdote, dedicó su vida a la formación de los candidatos al sacerdocio y a la dirección espiritual y la confesión, especialmente siendo canónigo de la Catedral Hispalense. También hemos de subrayar cómo su doctrina era tan querida en aquellos tiempos que fue nombrado consultor del Concilio Vaticano I. Pero algo a destacar sobre todo más es la dirección espiritual a tantas almas como Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que le hizo valer el seudónimo de El Santero. Pues demos gracias a Dios por esta gracia que se nos ha concedido y vemos que aun en tiempos tan complicados para la fe, hay figuras emergentes de santidad que nos ayudan a seguir dando la vida por Cristo y por su Iglesia. Vamos a una pausa y al volver, desde Perú, dato oficial arroja que el adulterio es la causa principal de divorcios en el país. Consejeros familiares dicen que no es suficiente para terminar con un matrimonio. Además, sacerdote que se negó a dar bendición a pareja del mismo sexo recomienda que más ayuda a alentarlos a rezar para que Dios les dé discernimiento. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso con noticias de la Iglesia en Perú. El Sodalicio de Vida Cristiana confirmó haber recibido del Vaticano cartas con indicaciones para abrir investigaciones contra 6 de sus integrantes. Se les acusa de abuso físico, sexual y encubrimiento. Uno de los mencionados en las misivas es el periodista Alejandro Bermúdez, quien hasta diciembre de 2022 fue director de ASI Prensa y ASI Group, que incluye a varias agencias de noticias de propiedad de EWTN. El medio norteamericano que filtró la información no detalla las acusaciones contra Bermúdez. Al respecto, el Sodalicio lamentó que el sitio web haya dañado la confidencialidad del proceso. Más noticias de la Iglesia en Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. Aquí es donde terminan los matrimonios que se divorcian en Perú para la repartición de los bienes, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta entidad del Estado registró en el 2023 cerca de 10.000 divorcios. En el 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil inscribió más de 19.000 divorcios en Perú. En un 45%, los divorcios se dieron por adulterio, según reporta el diario Ojo, en base a denuncias en las Cortes Superiores de Justicia. Registros Públicos reporta mayor cantidad de divorcios en Lima, la capital, y regiones del centro y norte del Perú. ¿Es suficiente una infidelidad para que el sacramento del matrimonio termine? El catecismo indica que el matrimonio es la unión única, exclusiva y permanente de un hombre con una mujer. Especialistas en preparación de este sacramento explican que la infidelidad es la consecuencia de algo que está pasando. Los esposos deben preguntárselo antes de pensar en el divorcio. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia. Entonces, una respuesta a esa indiferencia es la infidelidad. Gaby Pacheco explica que en un matrimonio católico, el adulterio no es motivo suficiente para romper el vínculo conyugal, pues si hubo amor verdadero y decisión consciente, libre y voluntaria de querer casarse, cualquier dificultad se debe superar. Independientemente si es católico, el matrimonio, como te digo, como institución natural, se tiene que perdonar. Se tiene que dar siempre una segunda oportunidad. Se da esa oportunidad y sobre todo de comprensión y con intención de cambio, de mejora. En caso de existir causales graves para que el sacramento del matrimonio no se pueda sostener, la nulidad matrimonial es el camino. Ese proceso no es un divorcio. Henry Moreno, quien junto a su esposa son un matrimonio misionero, explica. La nulidad matrimonial, primero que todo para que entendamos qué es esa nulidad matrimonial, no es lo mismo que el divorcio. La nulidad matrimonial es
un matrimonio que nunca ha existido. Y la Santa Madre Iglesia pues tiene, digamos, su institución, digamos, a nivel legal, eclesiástico, para determinar cuándo un matrimonio no ha existido por distintas causales. Pero lo que sí está claro es que cuando el matrimonio, como usted bien lo ha dicho, es rato y consumado y se presenta un caso de infidelidad, no es un motivo suficiente para anular el matrimonio. De hecho, de cara a Dios, es imposible que ningún poder humano pueda anular ese matrimonio. Consejos para un matrimonio unido hasta la muerte. Primero, Dios. Trato de amor frecuente con Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, actualizar el amor todos los días con la pareja, que no entre en una rutina. Tercero, compartir todo lo que sucede en la familia en pareja. Es decir, no reservarme nada, ser fiel, la fidelidad. Y es que la fidelidad parte del hecho de que la otra persona sepa todo lo que yo estoy haciendo. Y como cuarta cosa, yo diría que también es importante el tema de la belleza, que lo trata también Juan Pablo II. Y la belleza ocurre en el hecho de sorprenderse y de buscar esa belleza que Dios nos ha dado en todas las circunstancias de la vida. En otras noticias, un obispo de la Sierra del Perú formó parte de la delegación que participó en el Congreso Internacional sobre la Formación Permanente de los Sacerdotes, realizado en febrero en la Santa Sede. 16 sacerdotes viajaron junto con Monseñor Isaac Martínez, prelado de la diócesis de Cajamarca, al Congreso Vaticano, reavivar el don de Dios que está en ti, en presencia del Santo Padre. El propio obispo me cuenta. Sí, realmente una experiencia importante, tanto para mí personalmente como para todos los que han participado, porque todo estaba centrado en cómo nosotros actualmente a nivel eclesial tenemos que volver a plantearnos la necesidad de la formación permanente. Formación única, integral, comunitaria y misionera fueron las bases del encuentro para reanimar el celo apostólico, cuenta Monseñor Martínez. ¿Cómo llevará lo aprendido a su diócesis, donde las vocaciones son escasas? Es necesario reconocer que actualmente estamos viviendo en un cambio de época. Entonces es necesario ser consciente de esta realidad y ver cómo responder, ¿no? Como sacerdotes o como obispos, y adaptarnos a estas nuevas realidades que se están presentando. Lo segundo que podría decir es organizar la formación permanente de tal manera que lleve al sacerdote a un encuentro más profundo con Jesús. Y eso es lo que falta mucho en la Iglesia Universal. El obispo invita a los presbíteros a mantener vivo el testimonio, la alegría y el dinamismo en su ministerio, mantener a Jesús como el centro de sus vidas para producir abundante fruto. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. ¿Qué pasa cuando una pareja del mismo sexo se presenta ante un sacerdote pidiendo bendición, tal cual lo autoriza el documento Vaticano Fiducia Supplicans? Escucharemos el testimonio del padre Richard Samur, capellán de Courage, un apostolado en Texas para personas con atracción al mismo sexo. En el programa Perspectiva Católica de WTN, esta semana analizó la polémica bendición a 4 meses de su entrada en vigencia. Escuchemos. La primera pregunta sería la intención. ¿Cuál es el objetivo como iglesia? Si realmente estamos ayudando o al final estamos como diciéndoles, pues ustedes continúen viviendo su vida. Nos parece que como iglesia pues los apoyamos. Ese es el punto, ¿verdad? Así como Dios nos ama a todos. Incluso en el momento que pecamos, Dios no nos deja de amar como Padre, pero Él no le gusta que pequemos para poder establecer esa diferencia. Entonces, como le digo, no sé por dónde viene, digamos, el objetivo, porque si queremos que la gente se acerque a Dios, ¿verdad?, por medio de la conversión, y eso nos incluye a todos, incluso los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los estamos ayudando realmente? ¿Verdad? Si les estamos diciendo, pues les damos una bendición, así como hemos visto en las redes sociales, o realmente es como una parte de lo que Dios nos pide a ti y a mí como hijos o hijas,
para convertirnos a la santidad, para buscar alejarnos del pecado. En cierta ocasión, un muchacho que participaba en el apostolado me dijo: padre, la verdad es que yo tiré la toalla y vengo aquí, me dice él, porque quiero que me dé una bendición porque regreso con mi pareja. Yo le dije: siento mucho, no te puedo dar la bendición, sino que ¿por qué no nos unimos ahora en oración y le pedimos al Señor que te dé un discernimiento para que hagas lo correcto? Porque tú sabes que regresar con tu pareja, como tú dices, estás haciendo mal. Entonces ellos se sienten como desanimados, ¿verdad? Y se lo digo también, uno como sacerdote a veces pues son los momentos que uno necesita el discernimiento, la sabiduría de Dios, la oración constante, el ayuno, para fortalecernos también y poder entender de que esa es nuestra labor como sacerdotes, poder ayudar a otros a discernir muchas cosas, y sobre todo cuando tienen esta atracción y están luchando, están haciendo todo lo posible. Eso no quiere decir que ellos no caen, claro que sí. ¿Y cuántas veces vamos al sacramento de la reconciliación, verdad? Y Dios nos perdona, Dios tiene la misericordia, pero la llave de todo esto, el punto clave es decir: me arrepiento, me siento mal, me duele haber ofendido a Dios. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.